Hola, ¿qué tal? Espero que estén súper bien. Hoy vamos a hablar sobre qué es una base de datos y algunos conceptos importantes de introducción. Una base de datos muchas veces podemos encontrar en diferentes comentarios, publicaciones, la nomenclatura BD, que se refiere a base de datos, es una entidad en la cual se pueden almacenar datos de forma estructurada con la menor redundancia posible. Se intenta que los datos estén ordenados, que se relacionen entre ellos, que haya una coherencia, un orden específico y que no estemos guardando información redundante, o sea, la misma información varias veces para que el espacio sea lo más optimizado posible. ¿Por qué utilizar una base de datos? Bueno, proporciona a los usuarios el acceso a los datos que pueden visualizar, ingresar o actualizar en concordancia con los derechos de acceso que se les hayan otorgado. Muy bien, esto quiere decir que existen diferentes perfiles de usuarios. Está el administrador de la base de datos. Por ejemplo, si tenemos un sistema, entonces a nivel del sistema los soportistas del sistema, los usuarios, que pueden haber diferentes tipos de usuarios, por ejemplo vendedores, si es un sistema de ventas, los clientes, y los vendedores pueden acceder a diferentes grupos de información y los clientes también pueden acceder a esta base de datos, suponiendo el caso, y pueden acceder solamente a tales datos específicos. Entonces hay un orden, una jerarquía también de niveles de seguridad en donde podemos acceder a distintos grupos de datos. Se convierte más útil a medida que la cantidad de datos almacenados crece. Nos da históricos, por ejemplo, de registros que hemos guardado hace mucho tiempo, y esto nos permite hacer análisis con promedios, por ejemplo, en donde podemos proyectar qué comportamiento vamos a tener de los datos, y esto es algo muy importante porque entonces nos permite tomar decisiones sobre la compra, por ejemplo, de materiales para la producción, si es un sistema que tiene datos de producción, de cómo se van a comportar nuestros clientes, de cómo se va a comportar el mercado en general. Entonces las bases de datos se vuelven muchísimo más útiles también con el tiempo por estas razones. En cuanto a los datos, tenemos diferentes conceptos que es muy importante reconocer. Por ejemplo, el dato se refiere propiamente a un dígito, un número, un grupo de números o dígitos que no están relacionados con algo en específico. Puede ser también una frase, por ejemplo, como decir la palabra masculino o femenino. Es un dato que automáticamente lo asociamos a género y eso ya nos genera información. Pero también tenemos datos que si no los asociamos a algo más, entonces es un dato en seco que no nos genera información, como por ejemplo decir 26. 26 podría ser la medida de un producto, 26 centímetros o 26 metros, o podría ser la edad de una persona, 26 años. Si no le agregamos más información, si no tenemos algo que nos dé una ubicación, ¿verdad?, sobre en qué ambiente estamos, entonces no significa nada, simplemente es un dato. Pueden ser también datos que sean de tipo entero, como por ejemplo 1.76, que si ya le decimos o le agregamos otro dato más, dando a entender que esto es una estatura, entonces ya significa algo, ¿ok? Podemos tener también valores booleanos de true o false, o también binarios de unos y ceros, etcétera. Luego la información es cuando entonces ya nosotros tenemos varios datos y esos datos sabemos a qué corresponden, estamos ubicados, ¿verdad?, sobre cuál es el ambiente en el que se desempeñan o se desarrollan, y entonces generamos información. Es una persona que tiene 26 años, que mide 1.76, que es de género masculino o femenino, etc. Ya tenemos información, ¿ok? El campo del dato propiamente se refiere como a la celda. Imaginemos una hoja de Excel en donde tenemos filas horizontales y columnas verticales en donde se unen, es un cuadrito, y a eso es lo que se refiere el campo. Los campos tienen un tipo, y el tipo se refiere a la estructura del dato que nosotros vamos a guardar ahí. Por ejemplo, en el dato que era 26,
el tipo de datos sería entonces, o el tipo de campo del dato sería números enteros, porque comúnmente nosotros no decimos que las personas tienen 26.5 años, siempre decimos el número entero, tiene 26 o tiene 27 años, ¿ok? Entonces a eso se refiere el campo del dato. También podríamos decir que un campo de datos es de tipo booleano, cuando la respuesta es, o el dato es true o false, que es de tipo decimal o numérico, cuando el dato es 1.76, por ejemplo, etc. El registro se refiere al grupo de datos que están asociados a información. Por ejemplo, cuando ya decimos una persona se llama José o se llama María, vive en este país, tiene tanta edad, mide tanto y es de género tal, ¿ok? Todo ese dato, todo ese conjunto de datos que tiene la misma información es un registro, cuando toda esa información pertenece a una misma entidad o a un mismo objeto, o en este caso específico es a una misma persona. Todo ese grupo de datos, ¿verdad?, que están asociados a una misma entidad se llama registro. ¿Cuál es la diferencia con la tupla? Bueno, la tupla también es una fila, ¿ok? Porque imaginémonos esto como una fila, pero la tupla se refiere principalmente a la estructura de esa fila, ¿ok? Cómo está compuesta la estructura, cada uno de los campos, etc. Registro, podemos tener muchos registros en una tabla, mientras que la tupla se refiere a la estructura de la fila y la estructura es igual en toda la tabla. El archivo, bueno, pues básicamente es un conjunto de datos que nosotros guardamos y referenciamos en una carpeta o en un directorio de la computadora y tiene una extensión, y esta extensión le permite definir su formato. El formato básicamente está asociado a diferentes programas que leen o manipulan este tipo de información que nosotros agrupamos ahí. En este grupo de información pueden ir nuevos archivos que vayan dentro de él, por ejemplo imágenes, música, archivos de texto, etcétera. Como por ejemplo cuando nosotros hacemos un archivo comprimido, pueden ir carpetas, archivos de música, videos, etcétera, ahí mismo. Los documentos de Word son archivos comprimidos por dentro ellos, y un archivo de base de datos igual agrupa un montón de información, la concentra dentro de él y le ponemos una extensión y va a tener un formato. Una llave o índice básicamente es el identificador de un registro. Entonces, por ejemplo, volviendo al caso en donde teníamos una persona que tiene esta edad, que tiene esta estatura y es de este género, podríamos ponerle una llave o índice que sería, por ejemplo, la cédula. Entonces decimos que la cédula es 123 y ese es el identificador. 123 va a ser el identificador para el registro que está en la primera fila, y la siguiente fila tendrá otra persona que va a tener otra cédula distinta porque no se repite, y entonces ese va a ser su llave o registro, su llave o índice de ese registro, perdón. La base de datos se refiere principalmente a la estructura con la que nosotros vamos a ordenar o a sistematizar la información que vamos a guardar ahí en el gestor de base de datos y que lo vamos a tener al final en un archivo. El banco de datos son entonces los datos que se guardan dentro de la base de datos, ¿ok? Es ese conglomerado de datos que se guardan ahí, que tienen un orden, que están relacionados, que entonces ya ellos me producen información dentro de la base de datos. El banco de datos se refiere propiamente a los datos, al grupo de datos que están guardados y ordenados, y la base de datos se refiere principalmente a la estructura. ¿Qué es o qué son las bases de datos jerárquicas? Bueno, estas son bases de datos que, como su nombre lo indica, almacenan información en una estructura de jerarquía, llevan un orden. Son especialmente útiles en el caso de aplicaciones que manejan un gran volumen de información y datos muy compartidos, permitiendo crear estructuras estables y de gran rendimiento. También tenemos las bases de datos de red, que este es un modelo literalmente distinto del jerárquico. Su diferencia fundamental es la modificación del concepto nodo
se permite que un mismo nodo tenga varios padres, posibilidad que no es permitida en el modelo jerárquico. O sea, podríamos tener una sección de una base de datos, por ejemplo, hasta en otro país, no importa, en otro servidor o en otra máquina, o podría ser en la misma instancia del mismo servidor físico, teniendo varios servidores virtuales por dentro, de forma que cada uno de estos nodos tiene por dentro una jerarquía. ¿Okay? Esa sería una base de datos de red, y los padres se comunican entre ellos para tener comunicación entre las distintas bases de datos. Es un modelo utilizado en su mayoría por programadores más que por usuarios finales. Al final, el usuario, él puede consultar su información, sabe que tiene acceso a diferentes datos, pero por dentro no sabe cómo está estructurada la información que le permite desempeñarse de esa forma. También tenemos las bases de datos transaccionales. Dice que el único fin es el envío y recepción de datos a grandes velocidades, o sea, principalmente este es su objetivo. Son muy poco comunes y están dirigidas por lo general al entorno del análisis de calidad, datos de producción e industrial. Es importante entender que su fin único es recolectar y recuperar los datos a la mayor brevedad posible. Por lo tanto, la redundancia y duplicación de información no es un problema como las demás bases de datos. Por lo general, para poderlas aprovechar al máximo, permiten algún tipo de conectividad a bases de datos relacionales. Muy bien, entonces imaginemos un proceso en el que nosotros necesitamos una transacción muy rápida, muy ágil, ¿ok? Y luego ya una vez que se hizo esa transacción, entonces muy bien, ya eso podríamos relacionarlo también a una base de datos relacional que nos da otra información. Pero por ejemplo, supongamos cuando existen los peajes en las autopistas y algunos carros adquieren lo que le llamamos Quick Pass. Entonces un auto viene a gran velocidad y conforme se va acercando al peaje va bajando un poco la velocidad y comúnmente pasan entre 20, 40 y algunos hasta 60 km por hora. Cuando se van acercando, uno de los sensores detecta que viene un automóvil en esa vía o en ese carril con un Quick Pass y se necesita una transacción sumamente rápida. ¿Cuál es? Tomar el dato del Quick Pass, ir a consultar a la base de datos transaccional y traer una respuesta positiva o negativa sobre si este Quick Pass está habilitado para levantar el brazo, ¿verdad?, que permite el paso en la autopista, en el peaje. Entonces se necesita una transacción muy rápida, se puede optar por una base de datos transaccional, una respuesta eficiente, y luego ese dato, sabiendo que ya hay una transacción hecha, entonces se envía a una base de datos transaccional en donde después se le dice, bueno, descuéntele a la persona esta cantidad de dinero porque acaba de pasar por este peaje X, pero la transacción se hizo lo más rápido posible. Entonces ese es un ejemplo de el uso de una base de datos transaccional y su relación con una base de datos relacional. Ese es el modelo de base de datos utilizado, las relacionales, en la actualidad para modelar problemas reales y administrar datos dinámicamente. Es uno de los más utilizados. Tras ser postulado su fundamento en 1970 en los laboratorios de IBM, su idea fundamental es el uso de las relaciones. Estas relaciones podrían considerarse de forma lógica como los conjuntos de datos llamados tuplas. O sea, la información comúnmente en la actualidad, mientras más la tengamos relacionada, es más útil. Y si estas relaciones son correctas, aún mejor. Porque entonces nos permite identificar diferentes entidades que se relacionan entre ellos. Por ejemplo, pensemos en una base de datos de un banco o una financiera, en donde tenemos números de cuenta, digamos que es una entidad. El número de cuenta es el identificador de una entidad llamada cuenta, porque la cuenta no solo tiene un número de cuenta, tiene un tipo de cuenta, refiriéndonos a que si es dólares, colones, tiene un tipo de cuenta también en la parte monetaria, que si es de débito o de crédito, o una razón podríamos decir. La cuenta también tiene un saldo, ¿ok? Y tiene un historial de transacciones, pero eso sería otra entidad.
relacionémoslo con otra entidad que sería una persona que tiene cédula, nombre, dirección, teléfono, correo, etc. Y entonces entre estas dos entidades, que es la persona y la cuenta, existe una relación entre ellos, ¿ok? Y a esto es lo que se refiere principalmente las bases de datos relacionales, que hay personas que tienen asignados diferentes tipos de cuentas, que esta persona entonces tiene en su cuenta relacionada a él tanta cantidad de dinero, etc. Muy bien, esos son los principios de este tipo de bases de datos. Esto es pensado en cada relación como si fuese una tabla que está compuesta por registros, las filas de una tabla. Recordemos que los registros son los datos que están en la fila de una tabla, que representarían las tuplas. Las tuplas, recordemos que es la estructura, y los campos de las columnas de una tabla. Muy bien, en este modelo el lugar y la forma en que se almacenan los datos no tienen relevancia, a diferencia de otros modelos como el jerárquico y el de red. Esto tiene la considerable ventaja de que es más fácil de entender y utilizar para un usuario esporádico de la base de datos, ¿ok? La información puede ser recuperada o almacenada mediante consultas que ofrecen amplia flexibilidad y poder para administrar la información. Esas son características importantes de las bases de datos relacionales que las hacen ser hoy por hoy las bases de datos más utilizadas. El lenguaje habitual para construir las consultas de las bases de datos relacionales es SQL. Este tipo de lenguaje es utilizado en diferentes gestores de bases de datos. Por ejemplo, tenemos gestores software libre tales como MariaDB, MySQL, PostgreSQL, y tenemos también gestores de bases de datos que son licenciados tales como Oracle y Microsoft SQL. Muy bien, y estos gestores de bases de datos utilizan el lenguaje SQL para crear sus bases de datos. Esto quiere decir que si aprendemos a utilizar o a escribir código o lenguaje SQL, podríamos escribir, consultar, modificar, eliminar bases de datos, o sea, administrarlas, tanto en gestores software libre como en gestores licenciados como estos que mencionamos. Las bases de datos multidimensionales son ideadas para desarrollar aplicaciones muy concretas como creación de cubos o lab. Básicamente no se diferencian demasiado de las bases de datos relacionales, que es una tabla en una base de datos relacional, podría serlo también en una base de datos multidimensional. La diferencia está más bien a nivel conceptual. En las bases de datos multidimensionales, los campos o atributos de una tabla pueden ser de dos tipos: o bien representan dimensiones de una tabla, o bien representan métricas que se desean estudiar. Esto quiere decir que un campo puede tener diferentes comportamientos dependiendo de la relación que tenga con otras, y a nivel conceptual o a nivel abstracto nos imaginamos como la relación entre tablas que van creando dos dimensiones, ¿ok?, con cada uno de los datos, pero a nivel ya propio, estructurado, se ve muy parecido a una base de datos relacional. También tenemos bases de datos orientadas a objetos. Es un modelo bastante reciente. Principalmente se sigue utilizando las bases de datos relacionadas, pero también con una relación o con un acercamiento hacia las bases de datos orientadas a objetos, puesto que nos permite siempre acercarnos al modelo de programación que se tiene y hacer ahí un híbrido que nos permite tener un mayor entendimiento de cómo se comportan los datos en la base de datos y cómo lo estamos mostrando a los usuarios en las aplicaciones finales. Es propio de los modelos informáticos orientados a objetos. Trata de almacenar la base de datos objetos completos, su estado, su comportamiento. Una base de datos orientada a objetos también respeta los conceptos y paradigmas de los objetos, tales como encapsulación, herencia y polimorfismo. También tenemos las bases de datos documentales, que permiten la indexación o la relación a texto completo y en líneas generales para realizar búsquedas más potentes. Thesaurus, por ejemplo, un sistema de índice optimizado para este tipo de bases de datos, se utiliza muchísimo para cuando tenemos que guardar gran cantidad de documentos, tales como libros, revistas científicas o artículos científicos, investigaciones, trabajos finales de graduación,
y este tipo en donde necesitamos relacionar o indexar muchos datos. Por ejemplo, el resumen de una tesis puede ser un dato muy largo, estamos hablando de no sé, muchos caracteres, ¿verdad? 2-3 páginas de resumen de una tesis, o la metodología, y poder acceder a ella o indexarla o relacionarla con búsquedas de palabras claves que sean útiles para luego consultar y acceder a estos grandes grupos de datos documentales. También tenemos las bases de datos deductivas, que es un sistema de bases de datos, pero con la diferencia que permite hacer deducciones a través de inferencias. Se basa principalmente en reglas y hechos que son almacenados en la base de datos. Las bases de datos deductivas son también llamadas lógicas, a raíz de que se basa en lógica matemática. Por ejemplo, una gran diferencia aquí es que en lugar de guardar un resultado, comúnmente guardaríamos dos variables que nos permiten entonces acceder a ese resultado. Nos permite entonces deducir a través de inferencias y no tanto guardar resultados, sino más bien con lo que nosotros calcularíamos para llegar a ese resultado. También tenemos las bases de datos distribuidas. La base de datos está almacenada en varias computadoras conectadas en la red. Surgen debido a la existencia física de organismos descentralizados. Esto les permite o les da la capacidad de unir bases de datos de cada localidad y acceder así a distintas universidades, sucursales de tiendas, etc. Por ejemplo, cuando llegamos a un local comercial en donde venden artículos de hogar y vamos a comprar una pantalla, por ejemplo, un artículo y no lo tienen en esa local específicamente de la región en donde estoy, entonces consulta una base de datos distribuida, por ejemplo, de otra región lejana a donde yo vivo, y si encuentran el artículo entonces lo mandan a traer. Básicamente primero está consultando su base de datos local y después, mediante el acceso a bases de datos distribuidas, accedió a la base de datos de otro local en otro lugar y pudo encontrar el artículo que hacía falta para mandarlo a traer. Es un ejemplo, digamos, del uso de este tipo de bases de datos. En las generaciones de las bases de datos también podemos hablar que en una época anterior a ellas el almacenamiento era secuencial, o sea, los registros de los archivos se accesaban uno detrás del otro, o sea que para leer el registro n se debía comenzar a leer el registro desde el 1 hasta el n, lo cual era una gran desventaja. Los medios de almacenamiento de ese tipo de acceso secuencial eran cintas magnéticas. En este caso los datos no estaban ordenados, no estaban estructurados tampoco, y si yo tenía que encontrar un dato tenía que recorrer todos los registros anteriores hasta llegar a él. Cuando llegaba un dato nuevo también tenía que irse hasta el final de todo el registro para guardar un dato nuevo, aunque por orden, ya fuera alfabético u otros, le correspondiera el primer campo, por ejemplo. Luego, medios de almacenamiento de acceso directo a través de los discos duros magnéticos. Se desarrolla el primer sistema de archivos directos e indexados. Entre los primeros sistemas de archivos se puede mencionar ISAM, que es un método de acceso secuencial, y VSAN, de acceso de secuencia virtual. En la primera generación, que fueron los sistemas jerárquicos, el sistema SAVD fue el LD/I. Este fue creado con la finalidad de administrar gran cantidad de datos asociados al proyecto Apolo, que fue una de las misiones al espacio. De hecho, muchas de las mejoras que han sucedido en la informática han sido cuando se están tratando de hacer proyectos emprendedores para esa época. Este sistema permitiría el acceso a estructuras de datos jerárquicas desde programas en COBOL, que es un lenguaje bastante antiguo, podríamos decir, los cuales corrían bajo sistemas de 360 de IBM, que son computadoras que ya no se utilizan, y se podía tener acceso concurrente a los datos a través de los componentes ICS. En 1969 este producto se comercializa bajo el nombre de IMS. En la segunda generación de bases de datos, el primer sistema administrador de bases de datos de redes es IDS, que es un almacenamiento integrado de datos desarrollado por General Electric en 1969.
y posteriormente aparecen otros tales como DMS 1100 y otros de otras marcas, ¿verdad?, que permiten también administrar bases de datos. Básicamente en este año es en donde se escucha por primera vez que existe un sistema administrador de bases de datos hasta la segunda generación. El primer sistema de bases de datos relacional, en donde ya existía una relación entre los datos, es CODD70, creado en 1970, o sea, es algo en realidad bastante reciente, en donde los datos se representaban de forma tabular, permitiendo que el usuario se acercara al desarrollo de las bases de datos. Este modelo se fundamenta en la representación de las entidades y las asociaciones entre ellas por medio de relaciones, o sea, ya aquí el usuario podía entender de una forma más transparente cómo se estaban guardando los datos. Existía una relación entre ellos, el sistema era tabular, y ya podíamos obtener información de los datos que teníamos ahí. Términos sustentados en los conceptos matemáticos de relación y el cálculo de predicado. Actualmente el número de productos de sistemas administradores de bases de datos relacionales es superior a los 200, o sea, existen muchísimos. Entre ellos destacan DB2 de IBM, tenemos sistemas de Oracle, etc. Bien, espero que les haya quedado claro. Muchísimas gracias. Saludos.